Bueno, jóvenes, iniciamos el día de hoy. El día de ayer hicimos un ejercicio y de ahí vimos todo lo negativo de la flexibilidad laboral. O sea, nosotros hemos venido a lo largo de este mes viendo toda la negatividad en cuanto al trabajador. Nos ha tocado participar en el mismo, nos hemos visto dañados en nuestras relaciones laborales, hemos perdido ciertas situaciones. Por ejemplo, nuestra estabilidad laboral se perdió. No les puedo decir básicamente que la perdimos, sino que tuvo cambios. De acuerdo al artículo 26 del Código del Trabajo, ahí está el principio de la estabilidad laboral, porque ahí dice todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido. Y así dice, bueno, decía en la mayoría de contratos, porque actualmente los contratos se pueden hacer hasta de forma verbal, ¿verdad? Porque como, perdonen que se lo diga, pero no ganamos mayor cosa con hacerlo de forma verbal, porque es una relación contractual que se va a llevar, pero sin que ligue a pago de prestaciones, sin que ligue a otra situación como
servicios sociales, servicios médicos. Y nosotros nos va a relacionar por tiempo de trabajo y forma de pago, ¿verdad? Pero actualmente así se da. Ahorita nos estamos basando en el artículo 27, siempre del Código de Trabajo, el cual dice que el contrato puede ser verbal, pero ahí en ese artículo nos decía que era verbal solo para relaciones agrícolas o ganaderas, servicios domésticos, que todavía se da. Acuérdense que en el servicio doméstico no había horario, no había descanso, así en forma fija. El domingo por lo regular se daba como descanso a la empleada doméstica, pero tipo 10 de la mañana y tenía que regresar a las 6 de la tarde, porque tenía que ver lo de las cuestiones de la cena y todo eso para dejar limpio. También los trabajos accidentales, según ese artículo, y se daba la prestación de trabajo por obra determinada. Ahorita el contrato por obra determinada ya se da en un contrato escrito porque el trabajador se ve obligado a terminar el contrato con la obra entregada. Entonces, así funcionaba antes. Ahorita nosotros vamos a empezar a repasar, a revisar la forma en que se está dando el trabajo actualmente. Nos vamos a poner de parte, o sea, como que si fuéramos la empresa. Anteriormente nos vimos como trabajadores, que nos afectó y todo eso. Ahorita vamos a ser nosotros la empresa. Vamos a ver qué es lo que la empresa espera de sus trabajadores a partir, y se viene dando a partir de la pandemia. Porque si bien es cierto que desde el año 90, 95, el 25 de junio de 1994, se dio un convenio de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, donde ya se programaba el trabajo a tiempo parcial. O sea, eso ya venía en proceso años anteriores. Sin embargo, con la pandemia, nosotros nos vimos afectados y las empresas, nosotros como empresa, lo que hicimos fue ver la puerta abierta para poder implementar lo que ya venía anteriormente gestándose para que se llevara a cabo. Sin embargo, ahí fue, como dicen, el momento oportuno para que eso se pudiera implementar. Les voy a poner ahorita una diapositiva donde vamos a ver paso a paso las tendencias y flexibilidades laborales. Por ejemplo, dice la flexibilidad en el futuro. ¿Qué es lo que esperamos nosotros como empresa con la productividad? ¿Qué es la productividad? La productividad no es más ni menos que la capacidad que tiene una persona para desempeñar un trabajo. Es una medida económica para nosotros la empresa que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado. ¿Qué queremos decir con factor utilizado? Es el trabajador, el capital y el tiempo durante un tiempo determinado, valga la redundancia. Pero ahí es donde se ve la productividad, donde la empresa está invirtiendo tiempo para poder realizar esta forma de trabajo y poder ver en qué se han aumentado sus ganancias y se han disminuido sus costos. Entonces, eso es la flexibilidad a futuro. El reto, ¿qué es el reto para nosotros los trabajadores y la empresa? Para el trabajador es volverse líder, ser exitoso, desempeñar su trabajo en menor tiempo. Eso es lo que la empresa quiere que el trabajador le dé. ¿Para qué? Y vuelvo a repetirlo y lo volveré a repetir las veces necesarias para mejorar sus ingresos y bajar sus costos. El home office
va a ser la metodología para lograr el éxito en el trabajo en casa. ¿Qué es lo que se da con esto? La metodología, ellos tienen que buscar la forma de capacitar al trabajador que tiene que rendir desde casa para que él, y disculpen que se los diga, pero desempeñe polivalencia en su trabajo a través de los que ellos le otorgarían o lo capacitarían para que él pudiera producir más en menos trabajo. Ahora bien, ¿qué herramientas le dan? Las herramientas van a servir a la empresa para medir sus líderes y sus colaboradores flexibles. ¿Por qué razón? Porque la empresa va a invertir. Pero se acuerdan que el día de ayer vimos, repasamos que la empresa había bajado en cuestiones de alquiler, en cuestiones de luz, en cuestión de pago, y así se los digo porque en algunos hasta pagos de incentivos les daban o les daban gastos de representación para que viajaran fuera de la capital y les entregaban a ellos dinero para que lo gastaran en hotel y lo gastaran en varias situaciones, lo que ahorita ya no se da, porque simplemente se conectan con, incluso hasta fuera del país, se conectan por medio de las cuestiones de informática con otros países. ¿Se acuerdan que yo siempre les he platicado y pongo como por ejemplo a una empresa que es internacional y que tiene supermercados? Actualmente en Guatemala la mayoría de empresas tienen capital extranjero. Esta empresa, les comentaba yo que en ella se daba la polivalencia, porque desempeñaba el trabajador un montón de cuestiones en su área de trabajo. Sin embargo, el home office está trabajando en su casa, controlando todo lo que hacen los polivalentes. Y lo hace a nivel internacional. ¿Por qué a nivel internacional? Porque lo hace con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Y en eventuales situaciones con otros países. Pero sí se da y el control se sigue manteniendo, pero con menos gasto en control de trabajador y con solo la utilización de una máquina, un líder que tiene que estar capacitado para poder desempeñar ese trabajo. El trabajo flexible. ¿Qué es lo que nos va a dar el trabajo flexible? Nos va a dar métodos y formas para crecer profesionalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el que está realizando el home office, él tiene que estar capacitado para poder conectarse, contactarse con los países fuera de Guatemala o incluso los países los departamentos aquí en Guatemala, porque él va a tener y va a ser el responsable como líder después, posterior a que le han dado capacitación a él, de capacitar a otras personas. ¿Y qué es lo que va a conseguir con eso? Calcular la productividad de un país, dividiendo el Producto Interno Bruto entre el número de horas trabajadas. El resultado será cuánto ha producido el país para que él pueda desempeñarse y pueda decir cuánto se está gastando por cada hora trabajada. Eso es lo que la empresa espera del trabajador. Nosotros actualmente estamos en algunas situaciones decaídos, tristes, pero tenemos que trabajar. Y si esta es la nueva metodología, nosotros tenemos que adaptarnos a ella, porque no nos da otra oportunidad para poder quedarnos en casa o lamentarnos por todo lo que está pasando. Y de verdad es duro, pero tenemos que seguir adelante. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta?
Bueno, en virtud de que todos lo miran, me están percibiendo exacto, bueno, me alegra. Sigamos. El propósito de la empresa es la alineación personal y profesional para el éxito. Un líder, para ellos, ¿qué va a ser? Va a ser una persona que ocupa un lugar en una clasificación o competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes actualmente tienen que volverse líderes, además de polivalentes. Pero la empresa, ¿cómo los va a ver a ustedes? Como un líder. Máxime los que tienen estudios superiores. Si ellos desean trabajar bajo la sombra o la dirección de una empresa, tienen que volverse líderes. Tienen que estar actualizándose, tienen que profesionalmente, tienen que estar capacitándose para poder estar a la altura de lo que la empresa quiere de ustedes. Otra cuestión va a ser la metodología que van a ustedes a utilizar. Tienen que concentrarse mejor, tienen que capacitarse, hacer poco tiempo, o sea, el tiempo determinado en las tareas, convertirse en líder. ¿Cómo puedo hacerlo? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo necesito para poder pensar en ser un líder en una empresa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que definir el camino profesional que voy a seguir. Tengo que pensar que las empresas ahorita van a tener un montón de ofertas de personas que quieren trabajar. ¿Y la empresa qué es lo que va a ofrecer? Lo que estamos viendo actualmente, ¿verdad? Un trabajo a tiempo parcial, un trabajo en casa. Entonces, cualquiera de las dos formas son las que ustedes tienen que pensar para ver si van a seguir un camino profesional o van a seguir trabajando como lo han hecho hasta la fecha. La capacitación va a ser básica para ustedes. Deben de capacitarse constantemente y lo repetiré hasta el cansancio, pero así funciona. Otra cuestión, tienen que agilizar su productividad para no utilizar tiempos extras. ¿Qué quiere decir con eso? No es que les vayan a pagar el tiempo extra. No. El tiempo extra lo van a utilizar ustedes de su tiempo. O sea, si yo en 4 horas debo de entregar un proyecto a mi empresa, son 4 horas las que yo tengo. Pero si no logro terminarlo en estas 4 horas, voy a tomar más tiempo extra, pero mi tiempo, para poder realizar ese proyecto. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de evitar para no complacer al jefe en entregarle un proyecto o cumplir algún pendiente. Esas son de las cuestiones que tenemos que pensar nosotros a futuro. Otra cuestión, convertirse en líder. Si uno ha ganado la confianza de sus superiores, significa que ya lo pueden promover al líder. ¿Pero qué significa esto? El ser líder no quiere decir que vaya a alzarle la voz a mis compañeros, sino que lo que debo de hacer es liderarlos, porque ellos van a tener menos experiencia que la mía. También no necesariamente tengo que dar órdenes, sino que debo de persuadir para lograr objetivos o métodos, para poder lograr esto. Otra cuestión que debo de tener son herramientas. ¿Qué son las herramientas dentro de este campo? Son todos los instrumentos que se utilizan, que yo voy a utilizar para un trabajo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Si hago un trabajo en casa, debo de contar con la herramienta necesaria para poder desempeñarlo. Algunas empresas los otorgan, otras no.
pero las que no los otorgan, en algunas oportunidades, dan un salario que equivale a lo que nosotros vamos a gastar para la herramienta que necesitamos. ¿Alguna duda, jóvenes? Tengo 52 personas en la clase y nadie pregunta. Por el momento no, licenciado. Buenas noches. Yo creo que vamos a buen ritmo, licenciada, y siento que todo va claro. Sigamos entonces. Sigamos. El reto que les estaba planteando dentro de todo esto de la flexibilidad es una situación difícil o peligrosa a la que se van a enfrentar. No quiero decir con esto que los voy a asustar, no, en ningún momento, pero es la forma de trabajar que se está dando actualmente a nivel mundial. Fíjense que yo siempre les he platicado de todo lo que nosotros hemos perdido, pero ayer en una conferencia de una persona de México, ella hablaba cómo está implementando México este sistema. Igual en Costa Rica se está dando en la misma tendencia. Se está trabajando de esa forma para que la gente ya se vaya adaptando. Fíjense que en Estados Unidos es la forma de trabajar. Es duro decirlo porque ya no vamos a tener nuestras prestaciones, pero vamos a tener una capacitación, una motivación para poder estar realizando ese trabajo en casa. Y si lo vamos a hacer en forma presencial en las empresas, va a ser con tiempo determinado. ¿Y qué es lo que nos va a dar esto? Si ustedes lo ven desde otro punto de vista, les va a dar el poder relacionarse en su casa con la familia, pero bien relacionados, por favor. Porque en algunas oportunidades, acuérdense que cuando uno estaba trabajando a tiempo completo, uno algunas veces solo se relacionaba con la familia temprano y en la noche. Pero el tiempo parcial nos está dando la oportunidad de relacionarnos prácticamente todo el día en casa, ya que los niños tampoco están yendo a estudiar. Entonces esto nos da la oportunidad de poder intercambiar un montón de relaciones familiares que nosotros ya no teníamos porque salíamos corriendo. La flexibilidad de regularización es la derogación de muchos beneficios laborales. Lamentablemente, esa es la forma de trabajar actualmente y ahorita que ustedes vieron que yo me planteé como empresa y qué es lo que la empresa espera de ustedes, pues de verdad tienen que verlo desde ese punto de vista porque eso no va a cambiar. Se va a seguir dando a lo largo del presente, del tiempo presente y del tiempo futuro. Entonces esto, vuelvo a repetir, es un reto que tenemos nosotros para poder desempeñar un trabajo futuro. ¿Alguien tiene algún comentario? Buenas noches.
Muchas gracias. Miren, honestamente, y le digo, sí se está dando. No se marca porque no se publica, pero sí se da. Nosotros en nuestra carrera profesional nos estamos dando cuenta. Le digo por qué. Porque fíjese que está dañando, como dice usted, psicológicamente, en el sentido de que cuando usted tenía un horario laboral, se levantaba temprano, se metía al baño, se cambiaba, se arreglaba o iba en el camino, así como dicen, maquillándose, y llegaba a su trabajo, usted se ponía los tacones, uno de mujer, se ponía su cincho y toda la cosa, y el varón su traje. Ahora en la casa, usted solo se pone, se baña, se pone su, algo sencillo, y algunas veces ni se baña, pero se lo digo. Entonces este es un cambio que se está dando. Y como dice usted, y es cierto, y la psicóloga tiene toda la razón, no tenemos un área porque hay lugares donde vivimos que es bastante pequeño. Entonces no tenemos un área especializada para decir esto es nuestra área de trabajo, como cuando llegábamos a la empresa a trabajar. Porque nosotros ya sabíamos dónde estaba nuestro escritorio, dónde estaba nuestra oficina, y ya nos íbamos a sentar en el área. En la casa no. Y nosotros, y vuelvo a repetir, hemos observado, lamentablemente, que se está dando mucho los divorcios. Se están dando divorcios, se están dando pensiones, oral de pensiones alimenticias, porque como que hay discusión en la casa. Porque algunos, por ejemplo, si solo el esposo trabaja, perdonen que se los diga y que no viene al caso, pero sí sucede, algunos esposos se quedaron sin trabajo, entonces la única que está trabajando en la casa es la esposa. Y ahí vienen los problemas. Pero cuando uno se casa, uno debe de pensar a futuro que sí se puede dar, pero muchos no lo hacen. Y con esta situación que se está dando, ustedes vieran los cuidados de familia, cómo llegan divorcios voluntarios, cómo llegan oral de alimentos. Para nosotros los profesionales eso es bueno porque estamos trabajando, pero a la larga acuérdense que va a afectar, como decía la psicóloga, en un futuro, porque ¿qué es lo que está ocasionando esto? Malas relaciones familiares. Y eso debería ser al contrario, porque uno está en la casa, no puede relacionarse con sus hijos, con su esposo, dentro del área, el hábitat en la que uno está desempeñándose. ¿Algún otro comentario? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, dígame. Sí, con una molestia. Fíjese que yo ayer estaba leyendo un documento sobre los antecedentes de la flexibilidad de cara a los países como Brasil, Argentina y Chile. Y bueno, lo poco que pude leer era que había sido muy poco lo que había mejorado. Esto ellos venían desde el año 1990 trabajando con este tema, pero les había costado inclusive a México y Argentina porque sus leyes eran muy rígidas. Actualmente no sé si ha cambiado porque el documento pues pues se desarrollaba en el año de 1990-95, entonces tenía duda de ver si había mejorado tanto esa flexibilidad para esos países. Fíjese que les voy a decir que actualmente, si usted se da cuenta y escucha las noticias, Brasil es un país que tiene demasiado desempleo y ellos también implementaron eso. Argentina es uno de ellos también y sí también ha tenido problemas en cuanto a la flexibilidad laboral. Ahora bien, acuérdense que lo que está sucediendo, y lo he repetido yo, es que las empresas, ellas buscan su bienestar. Ellos no buscan
el bienestar del trabajador. Ellos lo que quieren es que el trabajador se mantenga, ¿sí? Que el trabajador les trabaje, por así decirlo, pero no piensan en que las necesidades que tiene el trabajador. Y eso es lo que se está dando. Pero mediante las empresas mantengan su posición, nosotros no vamos a poder cambiar eso. Fíjense que, por ejemplo, en Argentina es un país que observó a cabalidad todos los dictados neoliberales. O sea, estuvo de acuerdo en que los organismos financieros internacionales fueran y dijeran cómo era que querían que se trabajara para tener mayores ingresos en las empresas y que no se vinieran abajo, eran a la quiebra. Pero sin embargo ha habido problemas, más que todo cuando estuvo en la presidencia del señor Menem. Ahí fue cuando empezó todo el cambio en cuestiones laborales. Por ejemplo, en un país que es netamente, que ha sido netamente rico, por así decirlo, por el petróleo, que es donde está este señor Maduro, ahí hay problema también con el trabajo, con el desempleo. Si usted viera cuánta persona colombiana y venezolana ha llegado a Guatemala para ver qué empresas puede fomentar. Eso es lo que se está dando actualmente. Y perdonen, pero la patojada que viene ahorita creciendo tiene que adaptarse a esa situación de la flexibilidad. ¿Algún otro comentario? Comenten, patojos, de verdad. Un último, licenciada. Fíjese que tengo una familiar que trabaja en una aseguradora. Y con esto de la pandemia y todo, me comentaba ella que en su oficina pues habían 4 personas, ¿verdad? Y rescindieron los contratos de ellas porque se dieron cuenta que desde España podían realizar 2 personas las labores. Entonces también vino como que en cierta manera a afectar, ¿verdad? Porque hubieron despidos y se dieron cuenta de que con 2 personas podían sacar avante pues la operación. Fíjese que eso sí se está dando. Y todo el mundo diría, ¿por qué el Ministerio de Trabajo, la Inspección General de Trabajo no actúa? Eso ya se está dando a nivel mundial. Entonces, el Congreso, que es el que tendría que elaborar una ley que protegiera al trabajador, no lo hace. Entonces, la Inspección de Trabajo solo escucha al trabajador, le hace el cálculo de las prestaciones, le invita a la conciliación, y entonces ahí es donde termina como dicen, injerencia de ellos. Ya no llegan a la empresa y dicen, bueno, ¿por qué lo sacaron? ¿Por qué le cortaron su horario de trabajo? ¿Por qué lo mandaron a home office? ¿Por qué trabajo flexible si él tenía un contrato por tiempo indefinido? Ya no lo hacen. Pero es una situación que se da a nivel mundial. Ok, gracias, licenciada. ¿Alguien tiene otro comentario o otra pregunta? Entran aquí, va. No. No puede nada. No me parece. ¿Un morral? Entran en un morral. ¿Me escuchan? Importante preguntarle a tu mamá. Bueno, sigamos entonces, jóvenes, ya que se callaron todos ahí. Bueno, les voy a decir algo. Por ejemplo, en el sector público, que es lo que se está dando, había muchos contratos administrativos por servicios profesionales. Estos fueron realizados
de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, por cargo al renglón 029. Esta práctica la ha defendido en algún momento el Ministerio de Trabajo y ante los órganos internacionales del trabajo, pero no se ha dado. Independientemente, ¿por qué? Porque los órganos internacionales del trabajo, como la OIT, y hablábamos de ayer del Pacto de Derechos Sociales y el Convenio de Derechos Humanos. Fíjense que el Convenio de Derechos Humanos, y lo vuelvo a repetir, al igual que el Pacto, vienen de los años 50, o sea, y sí han tenido modificaciones. Entonces, ellos no han defendido, igual que el Ministerio de Trabajo, al sector administrativo dentro del Estado. Y por eso es que ahorita se está dando mucho la tendencia de que ellos están terminando contratos y ya no están renovando, como lo hacían anteriormente. Por ejemplo, el trabajador sabía que terminaba su contrato y él seguía trabajando y después en determinada fecha le renovaban su contrato. Ahora ya no se da. Ahora se termina. En el sector privado se dan los contratos civiles de servicios profesionales, los contratos de obra, los contratos de comodato, pero tampoco ya no se están respetando ni se están renovando. Los que se están renovando actualmente, ya sea en la iniciativa privada o en el Estado, son los contratos de obra determinada, porque obvio tienen que terminar la obra, aunque sea por medio de otra empresa, si ya no termina con la que se hizo el contrato, que se adhiere a la misma. Entonces, ellos son los que terminan la obra determinada. Y en cuanto a la flexibilidad salarial, volvemos a repetir, esa es impulsada por dos motivos básicos. Por parte del patrono, como es la necesidad de incrementar sus utilidades y reduciendo sus costos. Y por medio del trabajador, que es el que va a salir afectado por esa reducción de costos. Ellos son los que van la familia va a ser la que va a ser damnificada porque ya no van a tener los ingresos que tenían con una jornada completa. ¿Tienen dudas? No, licenciada, todo bien. ¿Sí? Al menos yo, ¿no? Sí, todo bien, licenciado. ¿Alguien nos quiere comentar qué piensa que para su futuro? ¿Alguno que sea jovencito? Bueno, que los jovencitos están acostumbrados a pasar en el teléfono. Yo creo que no les afecta mucho. ¿No? ¿Qué dijo Licta? No escuché, disculpe. Creo que hay que prepararnos bien, ¿verdad? Esa sería una opción. Fíjense que actualmente, para los que les gusta estar, dan varios, en la U, por ejemplo, les están dando cursos, y yo he visto unos cursos muy bonitos, donde hasta diploma les dan, y donde ustedes pueden ir adquiriendo conocimientos a lo largo de su vida profesional y mantenerse siempre al día. Acuérdense que todo, la tecnología va avanzando y entonces uno tiene que estar, como dicen, conectado para poder estar a la vanguardia de todo lo que se vaya a dar o se esté dando dentro de las cuestiones laborales. Por ejemplo, con los sindicatos. Los sindicatos actualmente, si ustedes se han dado cuenta, no están defendiendo al trabajador. Al menos hay lugares del Estado, hay entidades del Estado que están emplazadas. Cuando una entidad está emplazada quiere decir que no pueden despedir trabajadores. Y sin embargo lo hacen. Lo hacen valiéndose, como decía un compañero, de la flexibilidad.
porque ellos vienen comparando. Por ejemplo, hay una entidad donde un piloto venía y habían 5 pilotos, y los 5, que uno llevaba al gerente, que otro llevaba al subgerente, que otro llevaba al sector administrativo, que otro llevaba personal que se quedaba fuera de tiempo, y uno que era miluso, que iba a dejar documentación, notificaciones y a recoger ciertas cuestiones. ¿Cuántos pilotos tiene esa entidad ahorita? Tiene 2. El único que quedó solito es el del gerente. Y el otro, pues el otro le toca que ir a dejar al personal administrativo, al personal que ya no se está quedando mucho tiempo, 1, 2 o 3 se quedan fuera de horario, y es el que hace los mandados. ¿Cuántos pilotos redujeron? Se redujeron 3. ¿Y sigue dándose la situación que se daba con los 5? Sí, sigue dándose, ¿verdad? Porque los 2 pilotos tienen que cubrir lo de las 5 plazas, y lo tienen que hacer. O sea, no ha parado el movimiento de la entidad, pero sí ya redujeron a los trabajadores, y así se está dando en todos lados. Yo creo que las únicas entidades que tienen personal suficiente son las municipalidades, porque ahí sí he visto que para abrir una zanja hay como 4 o 5. Eso es lo que yo he visto. Entonces ahí todavía creo que perdura la situación del trabajo a tiempo completo. ¿Tienen alguna duda? Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vea, creo que se tocó un tema bien interesante, o sea, el ambiente laboral. O sea, todos los problemas que puede llegar a tener una empresa va a ser lo que cultives, eso vas a cosechar. Cuando, a mi criterio, cuando entre las empresas comienzan a surgir los sindicatos, pueden ser por 2 cosas. Hay empresas que son muy buenas y que sí dan sus prestaciones y sus cosas, que al final de cuentas cuando forman sindicatos hay un tema donde quieren evadir algún tipo de responsabilidad o no quieren que realmente se les inculpe por algo. Por ejemplo, hay un cliente que es una empresa grande que tiene vendedores de ruta. Estos vendedores de ruta han estado saliendo con un tiempo que tienen faltantes cada uno de sus rutas que hacen en sus ventas. Más o menos entre 6,000 quetzales. O sea, se han encontrado casos de saldos de deben 6,000 quetzales. Incluso hubo alguien que salió con un faltante como de 10,000. O sea, eso ya no es un faltante, eso es un robo. Y resulta que como un medio contencioso, como para poder evitar algún tipo de responsabilidad y seguir en el proceso, estas personas conformaron hace poquito, estaban intentando conformar un sindicato. O sea, los sindicatos son buenos en el momento porque cuando buscan realmente la igualdad del trabajador y que se cumplan sus derechos o sus garantías mínimas. Pero en Guatemala los sindicatos podemos tener una figura como Joviel Acevedo, o como antes, no me acuerdo cómo se llamaba, el líder del sindicato del Ministerio de Salud, pero los sindicatos tienen esa mala fama, esa mala famita. ¿Por qué? Porque realmente no buscan poder decir, bueno, hagamos una lucha de pesos y contrapesos entre ambas fuerzas, la patronal y el empleado. Hay un ejemplo muy bonito que es en Panamá. Panamá, su gremio sindical es muy fuerte, y también su gremio empresarial, como el similar casi allá, también es un poquito fuerte también. Estas 2 fuentes, si pueden revisarlo, estas 2 entidades han hecho que se pueda ajustar el tema de un buen salario. Ahora bien, cuando usted hablaba del ambiente laboral, entonces creo que hay empresas aquí en Guatemala que manejan el Great Place to Work. ¿Qué es el Great Place to Work? Son empresas que han sido premiadas porque realmente el ambiente laboral es muy bonito. Por ejemplo, creo que Tigo es una de esas empresas, creo que también GIT Continental, o sea, manejan varias cosas, porque realmente creo que las empresas, al departamento que menos
le invierten esos recursos humanos. La gente ve a recursos humanos como un apartamento que se dedica nada más a castigar, pero realmente las empresas deberían invertir en su cliente interno. Porque si invertimos en el cliente interno, tenemos menos riesgo a que ese trabajador cometa faltas que al final, o un tema de hacer algún tipo de despido, o algún tema de que nos pueda traer un tipo de riesgo como la formación de sindicatos. O sea, si las empresas no hacen el tema de venir y poder mantener la estabilidad laboral entre las empresas, nos van a estar buscando para pedir una asesoría. Sí, eso sí es cierto lo que ustedes comentan. Digo, es una buena empresa, me consta. Hay otra empresa también que es internacional. Que fíjese que esa empresa también me consta que cada fin de año a sus trabajadores, él tiene una flotilla de vehículos, que es una entidad que reparte determinado producto. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta empresa con sus trabajadores? Por el mal trabajador, el mal trabajador afecta al buen trabajador. ¿Por qué? Porque fíjese que aquí en esta empresa, como es una flotilla de vehículos, vendían la gasolina o el diésel que utilizaba cada vehículo. O sea, venía el vendedor, se iba y llevaba el tanque lleno ya por Cobán, ya le faltaba combustible y le echaba. Y entonces en la empresa le recibían la papelería y le liquidaban sus viáticos y toda la cosa. Pero se dieron cuenta de lo que sucedía. Entonces, por ese mal trabajador, ¿qué era lo que iban a perder? El que cada año esta flotilla de vehículos se las otorgaran a cada trabajador. O sea, yo decía, mire, yo necesito que me vendan un vehículo y me lo daban a un precio de costo, un precio mínimo. Porque en la oficina yo hacía los traspasos y yo me asustaba de ver por qué valor ellos compraban los vehículos a la empresa. Esa es una situación. En cuanto a lo que usted dice, que hay empresas donde los vendedores, ruteros, han llegado al colmo de que van a Cobán, van a Izabal y esa es su ruta, el de la tienda, el del depósito o del supermercado que les compra, lo pide al crédito y traen la nota de crédito. La ingresan al departamento de contabilidad y ahí está, ¿verdad? Pendiente de que lo paguen. Van ellos al mes y el cliente les cancela al vendedor porque como en los pueblos hay veces que no les gusta ir al banco o no les gusta hacer transferencias o depósitos, se lo dan billete tras billete. ¿Y qué es lo que hace el trabajador? Lo guarda. Liga, mire, tengo una duda existencial. Dígame. Mire pues, hagamos de cuenta que usted es una empresa X y usted me contrata a mí, ¿ok? Y me dice, mire, Liz Antizo, necesito que usted me ayude porque fíjese que tengo a ciertos casitos con estos vendedores, pero quiero evitar daños a futuro. Entonces, ¿ok? ¿Qué le está pasando? Fíjese que me están robando en el tema de que pues, cobran el efectivo y pues no lo dan, pues. ¿Qué puedo hacer ahí? Yo dentro de esta duda, porque me la he planteado, he dicho, bueno, número 1, hay que revisar contratos. 2, hay que revisar reglamento. 3, a mí me gustaría pasarle a cada uno un reconocimiento de deuda. ¿Sí? ¿Qué es un reconocimiento de deuda? Para usted, y aquí hay un pagaré. ¿Okay? Usted hace algo, me lo paga. ¿Sí? Y de una vez, con causa justificada y con denuncia al Ministerio Público. ¿Sí? Si en dado caso, usted comete algún tipo penal como esos. El dilema es que muchas empresas, porque como no tienen bien administrativamente todos sus procesos con el trabajador mediante el Ministerio de Trabajo, por eso es que son bien flexibles con eso. Porque cuando una empresa agarra a un empleado y lo destruye, o sea, a forma de decirle, mira, te pasaste de lanza conmigo, te voy a enseñar quién soy yo. Entonces, cuando no hacen eso, creo que a veces los empleados
hacen lo que quieren en ese tipo de situaciones. ¿Qué opina usted? Fíjese que les sé decir algo. Y algunas empresas sí han procedido contra el trabajador, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Y se lo sé decir por experiencia dentro de mi área laboral, que el trabajador viene, la empresa lo denuncia, lo captura, le hacen saber el delito y toda la cuestión. Viene el defensor del sindicato, solicita que pongan los libros de contabilidad a la vista, donde dicen que cuánto era lo que él manejaba. Las empresas están bien con la SAT, entonces no lo presentan. No hay pruebas que digan que él había tomado ese dinero y ahí se termina. Así se lo digo. O sea, son cuestiones que se dan y por eso es que muchas empresas ahorita están optando por no tener trabajadores con tiempos completos. Y otra cuestión que están haciendo las cuestiones de vendedores es que mandan a una persona a que haga los pedidos, mandan a otro solo a entregar y a otro solo a cobrar, para que no haya esa disfunción donde uno entrega y cobra, sino que ahora están dividiendo al personal para que cada quien cumpla una obligación y puedan salir ellos y llevar un mejor control de sus ventas y sus ingresos. Bueno, jóvenes, creo que estamos hasta el día, aquí hasta el día de hoy. ¿Tenía otra cuestión, señor Francisco? Tengo una última, y así rapidito, Dígame. porque no vayan a pensar que soy compañero castroso. Ahora, mire pues, en este tipo de situaciones, cuando usted me comentaba esto, una forma coercitiva de para poder salir de eso, podríamos obligarlos a renunciar. Siento que por ahí podría ser la mejor forma para jugar con el miedo de decirle, bueno, mire, no quiere hacer ninguna consecuencia penal, presente su renuncia. Sí, puede ser, incluso hasta se les hace firmar el monto del faltante que tienen. Y sí funciona, sí ha funcionado. Porque ellos después se ponen a pagar, trabajan en otra entidad, porque incluso se les ha dicho por parte de la empresa que se van a denunciar, que tienen un proceso penal, que les va a afectar sus antecedentes penales y policíacos, entonces por qué razón se van a meter en esos problemas. Entonces ellos renuncian y firman el documento por el pago, incluso hasta dejan las prestaciones irrenunciables a las que tienen derecho en abono a la deuda del faltante que tenían. Jóvenes, deseo que terminen su día bien los que son papás, que Dios los bendiga y nos escuchamos el día de mañana. Se cuida mucho, buenas noches. Gracias, licenciada, que se cuida también. Gracias, Ligra, feliz noche. Gracias igual, adiós. Buenas noches, licenciado.